Muy buenas tardes, distinguidas damas panamericanas y audiencia en general. Soy Gladys Escalante. Es un placer para mí estar en este foro, por lo que quiero agradecer a Linda Vázquez, presidenta del Comité Educando para la Paz, que me invitó a hablarles sobre un tema alusivo al Día de las Américas. Así es que mi plática será sobre el origen de este día. Hablaré de cómo se creó y cómo nació. Para ello, haremos un breve recorrido por el continente americano a través de la historia, partiendo desde el año 1492, año del descubrimiento de América. Así es que, bienvenidas al origen de las Américas. Primero, veremos ¿por qué nuestro continente se llama América? Pues cuando Cristóbal Colón hizo sus 4 viajes a nuestro territorio, que descubrió las islas del Caribe, la tierra del Centro y Suramérica, creyó que todas estas tierras eran parte de la India o del continente asiático, por lo que le llamaron Indias Occidentales. Pero cuando el explorador Américo Vespucio fue enviado por la corona en el año de 1499 a cartografiar las supuestas Indias occidentales, es decir, hacer los mapas de estas nuevas tierras, él se dio cuenta que esto no pertenecía a las Indias, que este era un nuevo continente. Y por haber hecho este descubrimiento, en su honor bautizaron a este territorio con su nombre en femenino, América. Esto fue en el año de 1507. ¿Por qué a un inicio a este Día de las Américas se le conoció como Día Panamericano? Y fue porque su nombre surgió de una asamblea realizada en Estados Unidos, en Washington, que su título era en inglés First Pan American Conference. De aquí tomaron el vocablo inglés Pan American, que lo españolizaron a panamericano. La palabra panamericano se divide en 2 elementos. En el prefijo pan, que significa todo, entero, completo, y en el calificativo americano de América. Entonces, la palabra panamericano o panamérica quiere decir América entera, América completa o toda América, ¿verdad? Que comprende norte, centro y Suramérica y las islas del Caribe, que se conoce como América insular o de las Antillas, y estas forman parte de Norte y Centroamérica. América es el segundo continente más grande del mundo después de Asia. Está formado por 35 países y 25 territorios dependientes que pertenecen a Dinamarca, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos. Por los diferentes idiomas, culturas y geografía que distinguen a estas regiones, suele decirse América anglosajona, América Latina o Latinoamérica. También existe la América francófona y la holandesa, pero geográfica y culturalmente son regiones minoritarias. Ahora, dicho esto, nos remontaremos a Sudamérica, a los principios del siglo XIX, aquellos tiempos donde se daban las batallas batallas en contra de la corona española, en las que Simón Bolívar afanosamente peleaba por la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, misión que le ganó el nombre de
libertador de América y lo convirtió en un Don Quijote, porque se convirtió en un soñador que comenzó a idealizar un continente americano unido por los ideales de la paz, la solidaridad y la justicia. En esos tiempos que se logró la independencia, Bolívar, en la persecución de sus sueños de la América fusionada por los territorios americanos, asumió la presidencia de varios países de la nación y ya como gobernante firmó alianzas con México. Aquí tenemos una copia de esas alianzas que firmó en México en 1823. Y también firmó alianzas con Perú, con Chile y con la República Federal de Centroamérica, que en ese tiempo así se llamaba toda esa región de Centroamérica, de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que formaban un solo territorio, una República Federal de Centroamérica. Pero no obstante, ya Bolívar, habiendo hecho estas alianzas con estos países, él seguía siempre con su ilusión de la América Unida. Y así convocó al resto de los demás países independentistas a una asamblea para formar una alianza entre todos ellos. Y a esta asamblea invitó a Bolivia, Chile, Estados Unidos, a la Gran Colombia, que la conformaba Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, a México, Perú, las provincias unidas del Río de la Plata, que la constituían Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y una pequeña parte del norte del Imperio de Brasil, que así se llamaba entonces ese país. Y también convocó a la República Federal de Centroamérica. Sin embargo, pese a que invitó a las Provincias Unidas del Río de la Plata, no le participó a Paraguay por ser un país, por ser más bien, sí, un país apático a las alianzas. Tampoco invitó al Imperio de Brasil, que en ese tiempo pertenecía a Portugal. Era un estado monárquico, abiertamente esclavista, y la esclavitud iba a ser un punto de agenda. Pero además no invitó a Brasil porque estaba en guerra con Argentina. Entre ellos dos se disputaban la hegemonía de la región. Pues bien, a la asamblea se le dio el nombre de Congreso Anfitriónico de Panamá. Nos parecerá raro el término anfitriónico, pero viene de la palabra griega anfitrionía, que significa alianza. Y anfitrionía eran las alianzas de la antigua Grecia que existían para defenderse de las tribus invasoras. Pues bien, la asamblea se celebró el 22 de junio, del 22 de junio al 15 de julio de 1826, precisamente en este edificio que está en la capital de Panamá. Este edificio en ese entonces era un monasterio de los padres franciscanos. Hoy, en la actualidad, es el Palacio de Bolívar. Al Congreso asistieron la Gran Colombia, México, Perú y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Perdón, las provincias de la República Federal de Centroamérica. Las Provincias Unidas del Río de la Plata estuvieron ausentes, no llegaron. Asimismo, Chile tampoco no participó. El gobierno chileno tenía cierta aversión hacia Bolívar. Y otros que no asistieron, más bien que llegaron tarde, fue Bolivia y Estados Unidos. Pero ellos no llegaron a tiempo.
Así es que, con los comisionados que asistieron, el 15 de julio de 1826 se firmaron los acuerdos llamados Tratado de Unión, Liga y Confederación entre las repúblicas de Colombia, Centroamérica, Perú y Estados Unidos mexicanos. Estos tratados los conformaron 31 artículos y fueron firmados con la promesa que serían ratificados en los siguientes 8 meses a partir de julio y serían donde se reunirían justamente en este edificio, en el Palacio del Arzobispado que se encuentra en lo que en aquel tiempo se llamaba Villa de Tacubaya, México. Así es que, pero en el transcurso de ese tiempo que habían dado de margen para que se ratificaran los tratados, los problemas en los países americanos se agravaron. Por ejemplo, Perú peleaba con la Gran Colombia por el territorio de Guayaquil. Las provincias unidas de Centroamérica tenían problemas internos entre ellas. Además, tenían litigios territoriales con México. Se estaban peleando por la región del Soconusco, que es parte de Chiapas. Y Estados Unidos, por otro lado, rechazaba integrarse a una confederación continental, mas solo se limitaba a negociar acuerdos comerciales. El caso fue que, al llegar el 15 de julio de 1826, solo unos 4 estados participantes ratificaron el tratado, lo que decepcionó a Simón Bolívar. Consideró que el Congreso había sido una experiencia fallida y poco después señaló que el Congreso Anfitriónico de Panamá de 1826 solo sería una sombra. No obstante, aunque el tratado no llegó a entrar en vigor, tuvo un gran valor simbólico. Fue el primer acto de soberanía internacional hecho conjuntamente por las naciones hispanoamericanas en la que se hacía una amplia referencia a la libertad, a los derechos humanos y a la democracia. Después de este intento, la idea de la Unión Americana se mantuvo en pausa. La situación tumultuosa política y militar de ese entonces que existía en la mayor parte de América no era propicia para pensar en alianza entre los países. Mas, sin embargo, aunque el sueño de Bolívar latiera débilmente, no dejaba de resonar por todo el continente americano. Por ejemplo, Perú en varias ocasiones reunió a los países de Sudamérica con el fin de formar una confederación. Y es más, hasta se firmó un tratado de confederación y aquí se tiene la prueba. Se ven las firmas de los representantes de Venezuela, de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Chile y Ecuador. Y pues por otro lado, México también buscó relaciones comerciales con otros países y en Washington ya entre los congresistas abordaban el tema de la Unión Panamericana, pero este tema generaba muchas controversias. Los demócratas simpatizaban con el panamericanismo, pero los republicanos no. Finalmente, para los años de 1800, el sueño de Bolívar tomó fuerza y se convirtió en el movimiento llamado panamericanismo, que fue muy aceptado entre los políticos, los profesionistas y mujeres, entre otros. Y aquí
Es oportuno e importante señalar que la señora fundadora de la primera mesa redonda panamericana, Florence Terry Griswold, fue seguidora de esta corriente y admiradora de Bolívar, precisamente inspirada en sus ideales y principios bolivarianos, le dio vida a esta prestigiosa organización. La otra persona que no debo dejar de mencionar es al señor James Blaine. En 1881, cuando el señor James Garfield asumió la presidencia de los Estados Unidos, el señor Blaine fue su secretario. Y él, como encargado de implementar la política exterior y ser un gran defensor del panamericanismo, comenzó tenazmente a abogar por este movimiento que, por tantos conflictos interamericanos que existían en ese entonces, estaba en peligro de desaparecer. Es decir, que todo lo que Simón Bolívar había comenzado a fraguar en el Congreso de Panamá, todo se venía desmoronando. Efectivamente, Latinoamérica atravesaba por momentos muy difíciles. Chile, Perú y Bolivia se encontraban en guerra. Venezuela con Gran Bretaña se peleaban por el control del río Orinoco. Colombia y Costa Rica estaban en pleitos por límites fronterizos. México y Guatemala, a punto de guerra, continuaban peleando por el Soconusco. Y Argentina y Brasil no estaban en pleito, pero ya estaban queriendo participar en las contiendas. Blaine idealizaba un panamericanismo que condujera a un camino que llevara la paz a América. De una forma diplomática, quería resolver estos conflictos. Así, él participó fundamentalmente como árbitro en la disputa de Chile y Perú y entre México y Guatemala. Y además presentó al Congreso la moción para que se organizara una conferencia interamericana, pero esta propuesta no fue aprobada. Sin embargo, no se dio por vencido. En el siguiente periodo, cuando asumió el mando de gobierno el presidente Grover Cleveland, la administración demócrata, presentó nuevamente su propuesta y esta vez el Congreso la apoyó y la aprobó. Promulgó la ley que autorizara al presidente Cleveland a que se organizara la conferencia entre los Estados Unidos, la República de México, Centro, Sudamérica, Haití, Santo Domingo y el Imperio de Brasil. Y así fue como se realizó la primera conferencia internacional americana. ¿Recuerdan? La First Pan American Conference. Aquí fue donde se realizó y en esa se llevó a cabo en Washington entre el 2 de octubre de 1889 y el 19 de abril de 1890. Se participaron los delegados de Argentina, de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La conferencia no logró alcanzar sus metas importantes, pero produjo 3 logros significativos. Número 1, reunió a los delegados del hemisferio
Número 2, acordó reuniones interamericanas periódicas. Y el más importante, creó una asociación que se llamó Unión Internacional de las Repúblicas Americanas. Y esta se fundó justamente 5 días antes de terminar el Congreso. Se fundó el 14 de abril de 1890. Pongamos atención a la fecha de su fundación, 14 de abril de 1890. Posteriormente, 20 años después, esta Unión Internacional de las Repúblicas Americanas se convirtió en Unión Panamericana. Y nuevamente, 20 años después, el 7 de mayo de 1930, la Junta de Gobierno de la Unión Panamericana se reunió para discutir el tema sobre un día que simbolizara la Unión Panamericana, para que fuera un día como un símbolo de esa unión panamericana. Y fue así como ellos discutieron y decidieron que ese día sería el 14 de abril de 1930. Ese día se acordó, el 14 de abril de 1930. Ese mismo año, el presidente Hoover hizo la proclamación de ese día para celebrarse en 20 países, aquellos que constituían la Unión Panamericana. Y aquí tienen ustedes, aquí les presento lo que sería el acta de nacimiento del Día Panamericano. Es importante destacar que en el año de 1948, esa Unión Panamericana se transformó en la Organización de los Estados Americanos, que hoy consta de 31 miembros. Para concluir, puedo decir que el Día Panamericano se engendró en el Congreso Anfitriónico de Panamá de 1826 a través de Simón Bolívar, del libertador Simón Bolívar, y nació en la primera Conferencia Internacional Americana con la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas. ¿Se acuerdan de la primera asociación? Y pues fue con el apoyo del secretario de Estado, James Blaine. Este ideal floreció con esfuerzo, con trabajo y sacrificio. Y es así como doy finalizada mi presentación, en la que hemos abrazado la memoria de quienes lucharon por una América unida, fuerte y solidaria. Y además hemos rendido tributo a las personas como la señora Florence Terry Griswold, que dedicaron su vida a favor de sus semejantes tras los ideales de hermandad, solidaridad y paz que simbolizan el Día Panamericano. Muchísimas gracias.